Buenas noches, bienvenidos a este barómetro de 8 Televisión, bienvenidos a una cita diferente, una cita especial, un mes especial para esta casa, para 8 Televisión, porque a partir de hoy y durante todo el mes vamos a ir ofreciéndoles martes y jueves distintos barómetros, distintas encuestas de intención de voto en los distintos municipios de la provincia de Cádiz, en varios municipios de la provincia de Cádiz importantes en el panorama provincial, y hoy tenemos el barómetro de Arcos de la Frontera. Ya saben ustedes que quedan poco más de un año para las próximas elecciones municipales, las últimas fueron en 2015 y ya hay que ir tomándole el pulso electoral a cada uno de los municipios porque está a la vuelta de la esquina, ya hay muchos candidatos que se saben que se van a presentar, el PP ha corrido y ya sabe todos los candidatos que tienen cada uno de los municipios, el Partido Socialista está inmerso ahora mismo en esa renovación de los candidatos a las alcaldías y queda por delante trabajo para Ciudadanos, que se querrá instalar en muchos municipios de la provincia de Cádiz, donde no tenía prácticamente estructura, y también para Podemos, que en esa alianza con Izquierda Unida de la que se está hablando, puede aprovechar para instalarse también en muchos municipios de la provincia. Bueno, pues con este panorama queda poco más de un año para las elecciones municipales y aquí en 8 Televisión estamos ya, como decimos, tomándole el pulso electoral, el pulso social también a cada uno de los municipios de la provincia de Cádiz. Como les decimos, queda un mes por delante para que ustedes vayan conociendo la intención de voto, encuestas sobre cómo valoran a los líderes políticos de cada municipio aquí en 8 Televisión, encuestas realizadas por Insobel, el director técnico de Insobel, que está hoy con nosotros porque vamos a hablar de los resultados de esta encuesta, de este barómetro de Arcos de la Frontera. El director técnico, como decíamos, Sebastián Castro. Sebastián Castro, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí para explicarnos este barómetro, como ya hacías en la anterior etapa, antes de las elecciones de 2015, y vamos a ir desgranando un poquito cómo será esta encuesta con tu ayuda, que eres el responsable de la encuesta en Arcos y en todos los municipios de la provincia de Cádiz que 8 lo ha hecho. Agradecer de nuevo la confianza que habéis mostrado en nosotros, en Insobel. Un buen trabajo, como siempre, que hace Insobel. Tenemos también a dos periodistas que van a hablar sobre los resultados de este barómetro de 8 Televisión en Arcos de la Frontera, que vamos a ir detallándoles poco a poco esta noche de martes 8 de mayo. Tenemos a Salva Moreno, de la subdelegación del Gobierno en Cádiz en su última etapa, pero un periodista que ha pasado por muchísimos medios de comunicación de la provincia de Cádiz y que tiene una percepción, una perspectiva muy clara de la provincia de Cádiz y muy amplia, que nos puede hablar de la realidad local de muchos municipios de la provincia. Salva, muy buenas noches. Buenas noches, Julio. Muchas gracias por aceptar la invitación, como siempre. Hoy en otro papel, porque siempre suele venir al punto de vista y al 8 en clave Cádiz, pero Salva Moreno está hoy aquí en el barómetro de Arcos de la Frontera, y también el compañero de Radio Comarca, Rubén Jiménez. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por acercarte. Rubén, gracias, que se encarga informativamente de la información radiofónica en la Sierra de Cádiz. Para 8TV también. Para 8TV también. De Sierra de Cádiz. Ahí está Rubén Jiménez. Y bueno, para que ustedes se sitúen, seguramente habrá muchos telespectadores que no recuerden cómo fueron los resultados en Arcos de la Frontera en 2015. Es la primera imagen que van a ver ustedes. Los resultados ahí están de las elecciones municipales de 2015 en Arcos de la Frontera. El PSOE, que obtuvo la alcaldía gracias al casi 40% de los votos, 10 concejales que le otorgó esos más de 6.000 votos que obtuvo el Partido Socialista en las últimas elecciones de 2015 en Arcos. Una candidatura encabezada por Isidoro Gambín fue la que ganó. Con 6 concejales se hizo el Partido Popular, 4 obtuvo AIPRO, la formación independiente de Arcos de la Frontera, que ha tenido mucho poder en los últimos años, que incluso ha llegado a gobernar con el Partido Popular, de hecho en el anterior mandato. Y también Arcos en Común, que se presentaba como novedad en las pasadas elecciones, obtuvo un concejal, lo que posibilitó también que el Partido Socialista, como fuerza más votada, al hacer que Arcos en Común no apoyara ni al Partido Popular ni a AIPRO, bueno, pues gobierna Isidoro Gambín desde entonces en Arcos de la Frontera. Antes que nada, vamos a ir con los datos de la encuesta. Sebastián, ¿cómo ha sido la encuesta que se ha realizado en Arcos de la Frontera? ¿Cuál ha sido el universo? Cuéntanos. Para un censo electoral que tiene Arcos de la Frontera en estos momentos de 24.387 personas, es necesario realizar un mínimo de 400 encuestas, que es lo que nosotros hemos realizado. Ese número de encuestas da un margen de error de un 4,9% de margen de error para los datos totales. Hay que diferenciar
que para poblaciones de este tamaño es imprescindible realizar este número de encuestas para datos fiables. La encuesta que ha sido presencial, ¿no? Las encuestas siempre las hacemos de manera presencial y se da una calidad a los resultados. Relativamente reciente porque es de, sí, de abril, prácticamente. Las encuestas, para que la realidad sea lo más cercana a los días de emisión, se ha realizado del 19 al 22 de abril y después los datos estadísticos los hemos hecho hace 2 días. Fresquita, que es esta encuesta de Insobel en Arcos de la Frontera. El censo electoral a 1 de marzo de 2018, que es de más de 24.000 personas, aunque la población de Arcos es de 31.000 personas actualmente, con lo cual ahí tenemos los datos. 400 entrevistas son bastantes para una población, un censo electoral de 24.000 personas en Arcos de la Frontera, y hemos preguntado a los ciudadanos de Arcos, a los arcenses, por distintos aspectos de la realidad del municipio, por ejemplo, y en la siguiente imagen, ¿cómo calificarían ellos la situación en la que se encuentra Arcos de la Frontera? Me gustaría aclarar en primer término que cuando se diseña un cuestionario, y eso es muy importante, se analiza primero desde los aspectos generales a los aspectos concretos. Entonces, esta es la primera pregunta con la que se enfrenta el encuestado para determinar su situación o pensamiento respecto a cómo se encuentra su municipio. Aquí todavía no hay ningún sesgo político, ningún sesgo ideológico. Entonces, en este sentido, la población de Arcos considera que mayoritariamente el municipio se encuentra en una buena situación. De hecho, entre muy buena y buena superan ampliamente el 50%. Superan el 50%, muy buena un 7,4%, buena más de un 48%, regular, que también tiene bastante peso, un 32%, mala, como han visto ustedes, un 10%, y muy mala, un 9%. Quiere decir que hay bastante poca gente que suspenda a Isidoro Gambín. Hay gente que le da un 5 con el regular, pero en general, Rubén, la situación, la percepción de los arcenses es bastante buena. Yo creo que es el primer gran titular, ¿no?, de la noche, podríamos decir, y es que el municipio de Arcos o los vecinos de Arcos están muy contentos con la labor de Isidoro Gambín. Más de la mitad la califican de buena o muy buena. Aunque también considero que hay poca gente que se haya mojado, ¿no? Ese 32%, no sé si es elevado en otras con respecto a otras poblaciones, pero aquí en este caso veo como que se ha mojado poco la gente, ¿no? También es verdad que la realidad de pueblos como Arcos de la Frontera, de pueblos reducidos, aunque Arcos es bastante grande, dentro de la Sierra de Cádiz, la gente entiende que hay poco margen de maniobra, ¿no?, para los consistorios, para los equipos de gobierno, para los gobiernos municipales, y por eso es difícil que la situación del municipio cambie radicalmente, o la percepción de la situación del municipio cambie radicalmente de 4 años vista, ¿no? Yo creo que venía también de una época un poquitín convulsa y Isidoro a lo mejor le ha dado un acercamiento bastante, se le ve muy cercano al pueblo. Y eso también le gusta mucho al ciudadano, ¿no? Y por lo que se ve aquí en el barómetro, pues es una de las cosas que más se están valorando, ¿no? Si califican la situación de Arcos como buena, muy buena, es también un cierto respaldo al equipo de gobierno que está llevando para adelante esa acción de gobierno. ¿Cuál es el papel que ustedes, por ejemplo, le dais a Arcos de la Frontera? ¿El papel que creéis que debe jugar Arcos de la Frontera? Porque claro, aquí vemos la percepción de los arcenses respecto a las propias expectativas que se marcan los ciudadanos de Arcos con su pueblo. ¿Cómo veis Arcos de la Frontera? ¿Qué papel debe de jugar en el organigrama provincial? Pues yo creo, como dices tú, es un pueblo que dentro de la sierra tiene una población bastante amplia, 30.000 habitantes, 31 son una población bastante importante. Es la bisagra, ¿no?, de entrada, la puerta de entrada. Claro, te voy a decir, la puerta de entrada a la sierra también, la cercanía con Jerez también le da una cierta importancia, ¿no? Y bueno, tiene bastantes vertientes económicas también muy distintas, ¿no? La industrial, digamos, con el tema de la energía y demás, el turismo, evidentemente, patrimonio, cultura, tiene un poco de todo, y la verdad es que, la promoción que se ha hecho históricamente de Arcos como puerta de la sierra y de los pueblos blancos también de Cádiz,
pues le da una situación, yo creo que muy importante dentro de la provincia y de la comarca de la Sierra en concreto. Claro. No, yo reforzar la idea, ¿no? Sobre todo el hecho de ser la bisagra, la puerta de entrada de los que vais a la Sierra en este caso, y un poco también la cercanía, ¿no? El hacer de enlace, y también el tema del turismo, ¿no? Se ha trabajado, yo creo que muy bien en esta legislatura, se ha reforzado, ¿no? El tema de Semana Santa, el tema de yo creo que eso ha reforzado un poco y que le da más valor, ¿no? a estas próximas elecciones. Sobre eso también se le pregunta en la encuesta de Insobel. Vamos a entrar un poco más en detalle porque hemos preguntado desde Insobel cuál es la situación general de Arcos para los ciudadanos, pero ahora sí es verdad que se tiene en cuenta ya el sesgo político, ¿no? La siguiente gráfica, Sebastián. Sí, más que el sesgo político hay una pregunta que nosotros ponemos al final, que es muy importante para nosotros, tanto para determinar la intención de voto final como para hacer los diferentes cruces de las preguntas, es preguntar sobre qué votó en las últimas elecciones municipales. Entonces, en función de lo que votó en las últimas elecciones municipales, nosotros cruzamos las variables y, por ejemplo, en esta pregunta de la situación en la que se encuentra Arcos, se percibe claramente como son los votantes del Partido Socialista los que determinan que la situación es mucho mejor, y los votantes del Partido Popular consideran obviamente que la situación es regular o mala. Entonces aquí sí ya se está determinando posiciones ideológicas. Vemos la gráfica. A mí me sorprende particularmente de esta gráfica que el Partido Popular y AIPRO, la mayoría de votantes del Partido Popular y de AIPRO en 2015 se quedan en que la situación como peor escenario es regular. El hecho de que en la anterior gráfica viéramos, ¿no? ese número tan elevado, esa cifra tan elevada en el regular, tenía que venir marcado por algo. Yo también, ¿no? Yo coincido contigo en el hecho de que el 57% de votantes del PP considere que lo hace regular, o sea, que no lo hace mal Isidoro Gambín o el equipo de gobierno de Isidoro Gambín. Yo creo que es un buen dato para ese equipo de gobierno socialista, ¿no? Sí, creo lo mismo. Además es bastante llamativo eso. Incluso que el 26%, que es un cuarto de los votantes del PP, consideren que es buena. O sea, es buena y regular, que pues, prácticamente el 80% de los votantes del PP, que es la acción de gobierno o sea, que Arcos está bien, se está haciendo bien en el ayuntamiento. Vemos el resto del censo, que es quizás donde pueda pegar un pequeño zarpazo Ciudadanos, donde puede entrar el resto de fuerzas políticas como Arcos en Común, que sí es verdad que tienen un poder crítico porque es la mayor parte del censo que opina que está mal la situación en la que se encuentra actualmente Arcos de la Frontera. Ahí dejamos esas gráficas según el porcentaje de voto del 2015 a qué partidos votaron. Y la siguiente gráfica, Sebastián, la evolución del pueblo. Sí, son preguntas introductorias que vamos haciendo al entrevistado, que vaya calentando motores para después las preguntas importantes. Y no encontrarse de sopetón con las preguntas de intención de voto y intención, que vaya cogiendo confianza, que vaya cogiendo confianza. Entonces se le pregunta un poco que haga una comparativa de cómo está evolucionando Arcos, de si lo encuentra mejor o peor a cómo estaba antes. Básicamente el 40% considera que ha ido a mejor, el 40% considera que está estable, que está igual, y en torno al 20%, que es el sector crítico, que ya veremos posteriormente dónde se mueve ese 20%, considera que ha ido peor. Un 80% que considera que la evolución de Arcos no ha sido negativa, un 18% que opina que sí lo ha sido, y esto es importante porque ya se habla de evolución, de un periodo temporal, y no se habla de una circunstancia puntual, que algunas personas podían entender que la situación general en Arcos de la Frontera, como se le había preguntado anteriormente, era la situación puntual en el momento en el que se le preguntaba, del 19 al 22 de abril que se hizo esta encuesta. Ya se marca un poco la evolución, ya sí estamos viendo un posicionamiento sobre el gobierno de Isidoro Gambín en esta gráfica. Sí, hombre, es importante. En un ayuntamiento siempre se espera que se evolucione, ¿no? Que vaya a mejor. Un 40% es una cifra bastante importante y, hombre,
que se mantenga igual a lo mejor no es lo más adecuado, ¿no? Por lo menos yo personalmente como votante me gustaría que el ayuntamiento donde yo voto pues fuese a mejor, ¿no? Pero sí que es verdad que a peor es un porcentaje bastante pequeño. Y bueno, viene a reafirmar un poco lo que veníamos viendo antes en los otros datos también. Es raro, ¿no?, que votantes de fuerzas políticas de la oposición no hayan votado a peor. No sé si también puede venir marcado por eso que comentaba él, de que la gente esté un poco todavía fría en la encuesta, ¿no? Y todavía no quiera mojarse tanto, pero sí es significativo, ¿no?, que a peor solo sea un 18,9%. También tiene que ver mucho esto, las expectativas, ya digo, de los ciudadanos de cada localidad respecto a su población. Y eso quizás en la crisis haya rebajado el nivel de exigencia, ¿no?, a los gobiernos locales, viendo tanto los problemas económicos que tienen los ayuntamientos, se es un poco más sensible a la realidad municipal, a lo difícil que es sacar proyectos adelante. Pero eso ya venía incluso de la anterior, de las elecciones. En 2011 ya se castigó bastante también a los gobiernos, en ese caso fueron los del PSOE. Sí, cambió mucho la alcaldía, entró el PP y ahora ha sido al revés, ¿no? El PP perdió muchas alcaldías, motiva sobre todo por eso, por la crisis, y al PP le achacaron también pues el tema de los recortes y demás, que es lo que le dolió. Evolución temporal, también en la siguiente gráfica, en concreto del mandato de Isidoro Gambín, Sebastián. Sí, aquí ya estamos introduciendo conceptos como ayuntamiento, alcalde, que ya tienen unas connotaciones políticas para el ciudadano. Estamos viendo cómo ya las personas que consideran que la gestión del ayuntamiento o del alcalde son buenas o muy buenas, baja un 10% respecto a cómo considera que está el municipio. Ahí es donde yo me refería a las connotaciones políticas, que cuando ya se menciona ayuntamiento o alcalde, ya ahí se interioriza más el mensaje ideológico y de partido de cada ciudadano. Más la vertiente política que el amor que pueda sentir un ciudadano cualquiera por su pueblo, ¿no?, que lo puede entender como una pregunta un poco de defensa de su municipio. Sin embargo, ya cuando se introduce el concepto del ayuntamiento, ya uno entiende que es una encuesta política, como decía, menos de un 50% que opina que está bien la gestión, pero seguimos viendo que el rango, el nivel de crítica es bastante escueto, porque hay apenas un 16% que lo considera mala o muy mala. Creo que esta es una de las primeras gráficas que más le debe de importar, ¿no?, a ese equipo de gobierno, porque es donde más se juega, ¿no? Lo otro, lo que decíamos antes, ¿no?, la evolución viene marcada por una situación previa, quizá incluso a cuando estaba el anterior equipo de gobierno en el poder. Pero sí me sorprende que viendo los resultados del anterior barómetro en 2015, de las elecciones de 2015, había hasta un 59% que pensaba que la gestión había sido buena o muy buena, por un 47, casi 48% en esta. O sea, era 12 puntos mayor y sin embargo hubo un cambio de gobierno. También es verdad que en las anteriores elecciones el panorama, Sebastián, lo podrá decir, era mucho más volátil, ¿no? Por la aparición de nuevas fuerzas era mucho más difícil. Ahora sí tienen todas las cartas sobre la mesa respecto a 2015. Exacto. Yo recuerdo en barómetros anteriores que no sabíamos ni con qué fuerzas contábamos para medir la intención de voto. Ahora sí es verdad que están ya todos los partidos en el mismo escenario y son más evaluables. La gestión que ha realizado el Ayuntamiento de Arcos desde las pasadas elecciones, que como decimos es muy buena para el 47%, 3% muy buena para el 44%, un 47% de ciudadanos que aprueba la gestión del Ayuntamiento arcense en estos 4 años, que no ha sido fácil, pero sí es verdad que ya el mensaje es que se va saliendo de la crisis económica. La siguiente gráfica, Sebastián, una calificación, la misma que antes, pero entramos ya un poco más en detalle según el voto de 2015, ¿no? Sí, es lo que comentábamos. Aquí ya se denota claramente cómo son los votantes del Partido Socialista los que valoran muy positivamente la gestión del alcalde, porque ya saben y son conscientes que se le está preguntando sobre la persona o la gestión que ellos mismos han votado. Por lo tanto, la valoración se tiende a muy buena. Y por el contrario, los votantes de AIPRO y PP refuerzan su crítica y lo posicionan en regular o mala esa gestión del ayuntamiento. Cuando aparece el concepto de ayuntamiento, cuando
ya se percata uno de que es una encuesta política, entonces cuando aparece ya también la defensa de las siglas, es lo que estamos viendo también en esta gráfica. Sí, además se ve bastante gráficamente, nunca mejor dicho, ¿no? Aquí ya el votante del Partido Popular, pues, el 62% ya vota que opina que está regular, ¿no? Y mal el 27%, o sea que ahí nos vamos ya casi al 90% del electorado del PP, algo más lógico, y evidentemente lo del PSOE a favor pues también se ve claramente aquí ya la influencia, los colores políticos. Estamos hablando, ¿no?, de antes, en este caso, como decía, ¿no?, los votantes de PP y de pero cuando le preguntan por mi pueblo no está tan mal, pero cuando le preguntan por la gestión del ayuntamiento, ahí sí está mal, ¿no? La rivalidad política, unos 4 años que ha sido también difícil para la oposición, para el Partido Popular y para AIPRO, que habían gobernado, que tienen abierto algún caso de corrupción, y una oposición en la que prácticamente un mandato en la que la oposición ha sido prácticamente invisible en Arcos de la Frontera, salvo en casos muy puntuales, ¿no, Rubén? Casos muy puntuales como los que comentábamos antes a micro cerrado, ¿no? Un asesinato, una muerte muy reciente en el Toro de la Aleluya, en el que rápidamente el equipo de gobierno salió en defensa de esta fiesta, pero sí, un poco pausada, ¿no? Claro. Un poco... poco margen. Pasiva, ¿no? Esa oposición. Esa oposición, ha habido poco margen, ¿no? Ahora también... Yo creo que sí. Una vez que ya se conoció que Domingo iba a ser el candidato, por lo menos fue un poquitín más... No ha hecho tanta oposición, pero por lo menos sí ha estado visible. Pero es verdad que antes estaba... A lo mejor todavía estaba afectado por el golpe de las elecciones, incluso no estaba recomponiéndose un poco el partido, también por los temas judiciales que surgieron. Ciudadanos también, ¿no? Por el hecho de emerger, de tener que darse a conocer, ¿no? También quizás tenga que forzar un poquito más la máquina en ese sentido. Domingo, que se refería a Salva Moreno, Domingo González, que es el candidato que anunciaba el PP para Arcos de la Frontera. La siguiente gráfica, Sebastián, en la que ya introducimos otro concepto, el del alcalde, directamente. Sí. En estos municipios de estas características, sí es verdad que ayuntamiento y alcalde están muy parejos, son conceptos que básicamente la acción de gobierno la lidera un alcalde. Entonces los datos son muy similares a cuando se le pregunta por la gestión del ayuntamiento. Se introduce el concepto de alcalde. ¿Creéis que realmente en los municipios pequeños se vota a una cara? En las elecciones municipales en general se vota a una cara? ¿Hay una diferencia entre los municipios más pequeños y los municipios más grandes en este sentido? ¿Los municipios más grandes quizás se vea más el programa a una cara, o pensáis que las claves son muy parecidas en uno y otro lado? Yo creo que se vota a muchas caras, ¿no? Hablaba el otro día con gente de allí de Ubrique de lo difícil que es formar una lista por el hecho de que tienes que incluir a gente, ¿no? Que no caiga mal, ¿no? Que al final que tenga ese don de gente. Sí, aunque vaya de las últimas en la lista. Y dice, no, yo no le voy a dar mi voto porque te va el 15. Bueno, el 15 no va a salir. No, da igual, no. Claro. Las relaciones personales cobran mucho sentido en estas elecciones. En los municipios. Totalmente de acuerdo. En municipios pequeños normalmente la cara del alcalde, muchas veces tenemos ejemplos de pueblos que van a contracorriente de lo que pasa en el resto de poblaciones, por eso, por un alcalde que gusta, que cae bien, que es del pueblo y que sabes que va, más allá de las siglas políticas, sabes que va a luchar por el pueblo, ¿no? Pues con esta gráfica vamos a dejar esta primera parte del barómetro de Arcos de la Frontera aquí en 8 Televisión. Vamos a una pausa publicitaria y enseguida viene el entrecot de la encuesta de Insobel, los resultados más interesantes y la proyección de voto de las elecciones del año que viene.